Ahí vamos, ya nos estamos conectando. Hola a todos. Hola Vivi. Hola Nicole, ¿Cómo hello. estás? Bien, gracias. ¿Tú? Bien, bueno, aquí algunas personas ya se están conectando. Vamos a dar unos minutitos para empezar, ¿no? Sí, esperemos un momentito y arrancamos. Estamos todavía Todos unos minutos se antes están de la... conectando. Eh, Vamos a ofrecer este espacio para que ustedes también hagan sus preguntas, sus comentarios y vamos a tratar de ir respondiéndolas a medida que vamos. Sí, pueden escribirnos por aquí cualquier cosita que quieran saber del tema y vamos a hacer lo posible. Ok. Son las 5. No sé si quieres empezar hablando primero un poquito de IPI Fundación o esperamos unos minutitos más. Sí, vamos a esperar 2 minutitos y arrancamos. Ok. Para los que nos están acompañando, hoy vamos a hablar del tema de la adolescencia, un tema muy importante ahorita. Eh, 10 tips para atravesar la adolescencia junto a sus hijos. Hola a todos los que saludan. ¿Cómo has estado, Vivi? Bien, bien. Aquí sacándole provecho al martes, al inicio de la semana. Sí. Sí, yo creo que podemos empezar un poquito hablando de quiénes somos y Ujú. por qué estamos aquí, Nicole, mientras la gente se Dale, va uniendo. me Eh, parece, me parece. Ok, yo quiero contarles, yo soy Vivi Kuzniecki y actualmente soy codirectora del Instituto Internacional de Psicoterapia de Panamá. Y nosotros tenemos este instituto hace ya más de 20 años aquí en Panamá y es un instituto dedicado a la formación o a la educación continuada de los profesionales de la salud mental en nuestro país. Nosotros somos una rama del Instituto Internacional de Psicoterapia original que está en Washington. Ahora tiene ramas en muchos países y en muchos estados de Estados Unidos. Pero lo que hacemos un poquito es traer conocimientos avanzados de la psicoterapia a Panamá para seguir entrenando a los profesionales de la salud mental. Con ese fin siempre traemos personas de tanto de Panamá como del extranjero y dictamos cursos tanto a nivel nacional como internacional para poder avanzar en esta misión de cada vez aprender un poquito más de la profesión de la psicología. Eh, y una de las cosas que queríamos contarles hoy es que como parte de estos seminarios que hacemos, ahora a finales de agosto vamos a tener un seminario para profesionales y también una charla para padres con dos reconocidos psicoanalistas, reconocidos a nivel mundial, la doctora Norca Malberg y el doctor Mark Dangerfield, y ellos nos van a hablar justamente de lo que estamos hablando hoy. O sea, hemos dedicado este mes a la adolescencia porque justamente ellos van a traer el tema para profesionales de cómo trabajar con adolescentes en riesgo y para padres de cómo manejar con sentido del humor a nuestros adolescentes en casa. Así que queremos invitarlos a participar. Cualquier información más que quieran, escríbanos a nuestras redes y con mucho gusto se las vamos a contestar. Y entonces del Instituto Internacional de Psicoterapia, en algún momento las psicólogas que trabajamos ahí empezamos a tener una necesidad de llevar nuestros conocimientos a la comunidad en general y de ahí surge Fundación Relaciones Sanas y sus programas. Y quiero entonces que Nicole, que ahorita es la actual directora de la fundación, nos cuente un poquito de qué está haciendo Fundación ahorita mismo. Gracias. Bueno, sí, actualmente soy la presidenta de la Fundación Relaciones Sanas. La Fundación Relaciones Sanas se creó en el año 2002 y en verdad el objetivo era atender necesidades sociales. Teníamos el deseo de poder transmitir el mensaje de salud mental como a toda la población. Nosotros actualmente contamos con muchos programas. Tenemos el programa, por ejemplo, Sanamente, el cual se dedica a hacer evaluaciones masivas para detectar el riesgo suicida adolescente. También tenemos el programa de prevención de bullying, el cual ofrece charlas tanto para docentes como para estudiantes, tanto en escuelas públicas como privadas. Tenemos el programa de apoyo emocional hospitalario, el cual ha apoyado las misiones de Operación Sonrisa, apoyando a los niños y a los familiares a atravesar esos procesos quirúrgicos.
También tenemos el programa de apoyo de apego madre-infante, el cual se da en diferentes centros de salud y le ofrecemos charlas a adolescentes embarazadas. Y muy recientemente lanzamos otro proyecto, el cual se llama Primeros Auxilios Emocionales, el cual ha caído como que en un momento crucial ahora que estamos, ¿no?, atravesando la pandemia, ¿no? La visión de la fundación en realidad es vivir en un país en donde la salud mental tenga como que un territorio firme, y nosotros queremos transmitir nuestro mensaje para fortalecer al individuo, para fortalecer la familia y así fortalecer al país. Y bueno, creo que con eso que ya dimos una introducción un poquito de qué es el Instituto Internacional de Psicoterapia y qué es la Fundación Relaciones Sanas, que trabajamos en conjunto, entonces podemos dar inicio al tema de hoy, que vamos a empezar a hablar sobre la adolescencia y 10 tips para atravesar la adolescencia en estos tiempos. ¿Te parece? Exacto. Vamos un poquito entonces al tema y como les dijimos, hagan preguntas que aquí vamos a estar contestando. Ok, ¿por qué este tema es importante? Porque nos hemos dado cuenta de que tener adolescentes confinados en casa durante el COVID tiene sus grandes retos. Porque a diferencia de los niños pequeños, que también son mucho trabajo para los padres, pero los niños pequeños están felices de estar hasta cierto punto en casa con sus papás. Recordemos que para un niño pequeño, sus padres es el objeto más querido, el objeto deseado, quiero pasar mucho tiempo con mis papás, y para ellos esta situación de estar con papá todo el día y de que es mamá la que me está ayudando en la escuela y todo, es un poquito ideal. Entonces, tal vez la resistencia de ellos es más baja. Sin embargo, para los adolescentes, ese objeto de amor, de atracción, de deseo, cambia en la adolescencia y se convierte, pasa de ser sus papás a ser sus pares, a ser sus amigos, a ser sus compañeros, a ser sus conocidos. Entonces, para ellos, estar un poquito en casa en este momento es un reto muy importante porque ellos se sienten de una manera muy distinta ante no poder ver a sus amigos de lo que se sienten los niños pequeños. Entonces, estos tips son para ayudarlos a ustedes, papás, cómo enfrentar esos retos de la adolescencia. Uh-huh. Yo creo que antes de que nos metamos a los tips, yo quiero hablar un poquitito primero como para meternos en contexto, como que qué es la adolescencia. O sea, por definición, la adolescencia es un periodo de transición entre la infancia y la edad adulta. Y en la adolescencia se dan múltiples cambios. O sea, yo creo que si uno le pregunta a una persona qué es la adolescencia en una palabra, la palabra es cambios, porque hay muchos cambios, tanto a nivel físico como a nivel emocional, intelectual, social y de personalidad. Entonces, por ejemplo, o sea, yo quiero que veamos esto porque todo esto revuelve la vida del adolescente y más lo que está sucediendo ahora hace que la situación sea peor. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de cambios físicos, ¿a qué nos referimos? Hay un crecimiento, vemos que hay un boom en el crecimiento, las niñas le empieza a desarrollar el busto, las caderas, la menstruación, hay crecimiento de pelo, el cambio de voz, cambios en la piel, se desarrollan los órganos sexuales y todo esto se da por un incremento de las hormonas. Entonces, en pandemia o no en pandemia, a mí me parece que es importante que los padres tengan en mente de que esto hay que hablarlo con los hijos, porque cuando nosotros no le damos la información a los hijos, ellos buscan esta información en otras partes y muchas veces la información que buscan es errónea. Ok, entonces aparte de los cambios físicos están los cambios emocionales. Los que hemos tratado con adolescentes podemos saber de que ellos de repente están felices y en un segundo cambian y están súper tristes. Tienen cambios como muy polarizados, por así decirlo, ¿no? Y son como muy volátiles y pasan mucho tiempo malhumorados y a veces eso a los padres nos saca fuera de base. Pero tenemos que comprender que esto se debe a los cambios físicos que están pasando, o sea, muchas veces se debe a todo el cambio hormonal que ellos están pasando y es importante que nosotros lo podamos entender y que se lo podamos explicar a ellos, porque a medida que nosotros le podemos explicar, mira, sabes, te estás sintiendo de esta manera porque todo esto está pasando en tu cuerpo y eso hace que a veces te sientas un poco feliz y de repente te sientes un poco triste. O sea, como que le estamos ayudando a entender qué es lo que le está pasando y eso baja mucho la ansiedad. Cuando hablamos de cambios cognitivos, nos referimos a que en esta etapa aparece el pensamiento abstracto. Aquí como que hay mucho cuestionamiento, se empiezan a preguntar cosas que antes no se preguntaban y muchas veces quieren opinar. Y nosotros, ¿qué hacemos? No los dejamos opinar. O sea, lo que tenemos que recordarnos es que este es un momento para que ellos puedan opinar, para que puedan decir, por ejemplo, ahora que está sucediendo la pandemia, ellos quieren decir qué es lo que ellos piensan, qué es lo que ellos piensan al respecto, qué es lo que ellos piensan que cómo el gobierno está manejando esto. O sea, ellos quieren opinar y aunque a veces quizás sus ideas no sean las mejores, por así decirlo, nosotros tenemos que poder recibirlas porque eso es parte de todo su proceso para crear su identidad. O sea, que es muy importante poder escucharlos.
Pues, la otra parte de los cambios son los cambios sociales, que esto se está viendo muy imposibilitado en este momento, ¿no? Que como Vivi decía antes, es un momento en que los papás pasan como que a un segundo plano y los amigos pasan a un primer plano, y esto a veces es doloroso para los padres, ¿no? Ellos quieren probar cosas nuevas, quieren tener nuevos amigos, nuevos estilos de ropa, música, y todas estas cosas se han visto un poco afectadas, dado que están encerrados en sus casas y de repente no tienen esta oportunidad de experimentar todas estas cosas, ¿no? Ellos quieren asumir responsabilidades, por eso vemos que también a veces se meten en cosas como el club de debate o estas cosas así, estas actividades en la escuela, en la banda, cosas que ahora también se les ha imposibilitado, ¿no? Entonces, vamos a ver ahorita un poquito, Vivi nos va a explicar cómo es el adolescente. ¿Estás Sí, ahí, o sea, Vivi? como que rescatando un poquito lo que dice Nicole, ¿sabes? Es muy difícil para los papás porque aparte de la palabra cambios en la adolescencia, otra palabra que vemos mucho, otra característica mucho de la adolescencia es los extremos o la bipolaridad, o sea, están en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Entonces, muchos papás me dicen esto, es que hay situaciones en las que mi hijo es muy maduro y de repente se comporta muy inmaduramente ante una situación que no amerita, ¿no? Entonces vemos estos polos opuestos muy marcados en el adolescente. A veces son súper perezosos, no quieren hacer nada y de repente tienen una cantidad de energía que no pueden ni controlar. A veces son muy determinados y quieren las cosas como quieren y otras veces son muy indecisos, por ejemplo, con qué outfit, qué ropa me voy a poner para ir a un evento. Eh, a veces quieren ser independientes, quieren hacer todo solos, pero de repente para algunas cosas son súper dependientes de los padres y quieren que la mamá o el papá les haga todo y les den las respuestas, ¿no? Entonces, eso nos confunde, porque no sabemos con qué cara nos vamos a encontrar en distintas situaciones, ¿no? Si nos vamos a encontrar con el determinado o con el inseguro, si nos vamos a encontrar con el desafiante o con el calculador. Entonces, tenemos que ir leyendo un poquito al adolescente y lo difícil de esto es que esta lectura cambia varias veces al día o en cada momento, ¿no? Entonces tenemos que ir como adaptándonos a esa permanente lectura del estado en el que el adolescente se encuentra para ofrecerles respuestas que sean congruentes con el lugar en el que ellos están y ayudarlos a salir de ese lugar, más que respuestas donde ellos se sientan retados o no validados o amenazados, ¿no? Porque vemos que, otra cosa que hemos visto es que ahora en la pandemia estas cosas se han de alguna manera incrementado. Esas cositas que a veces veíamos antes, ahora pueden estar pasando de una manera más fuerte porque está concentrado el tiempo en casa, está concentrada la relación con los padres, la relación con los hermanos. Ujú. Entonces, cuéntanos, Nicole, ¿por qué tú piensas que eso pasa ahora durante la pandemia? Claro, ahora vamos a ver como que qué es lo que ha pasado, o sea, con el adolescente en la pandemia. O sea, como dijimos antes, o sea, es un momento difícil en cualquier circunstancia de la vida, atravesar la adolescencia, pero ahora se ha hecho más difícil. Y yo creo que una de las cosas que lo ha hecho más difícil es que el adolescente busca distancia, o sea, necesita distanciarse de los padres. Y en este momento eso se está viendo muy difícil, pues, o sea, muchos están obligados a estar en la casa todo el tiempo, o sea, por protegerlos, todo esto lo sabemos, pero el adolescente está sufriendo muchas veces de esa convivencia, ¿no? Entonces, en lo que hablábamos de que los padres pasan a segundo plano, okay, y los amigos pasan a primer plano, entonces, ¿cómo se están dando las interacciones ahora? Ya no son las salidas como era antes, ahora la tecnología ha venido a tratar como que de reemplazar todo eso. Ahora escuchamos todo esto como Instagram, TikTok, Zoom, FaceTime, Fortnite, House Party, todas estas aplicaciones que están usando, pero sabemos que la tecnología se queda corta. Sabemos que ellos necesitan como ese laboratorio de experiencias, ese contacto físico que se ha perdido, ¿no? Entonces hay que reconocer que esto es doloroso para ellos, que es una pérdida y hay que poder validárselo, ¿no? Hay muchas pérdidas aparte de eso. Perdieron la escuela, o sea, no están pasando todas las horas, aparte de lo tedioso que puede ser la escuela para ellos, no están compartiendo todas esas horas con sus amistades. No tienen, por ejemplo, si tenían una obra, si tenían una banda, los 15 años, los 13 años, las graduaciones, los partidos de fútbol, los partidos de básquet, todas esas cosas se han perdido. La salida a los fines de semana. Y esto es muy doloroso para él, ¿no? Entonces tenemos que como padres ser un poco empáticos con esto. Algo que quiero mencionar es que no todos los adolescentes se comportan de la misma manera. O sea, si tomamos en cuenta, o sea, lo que está pasando ahora,
por un lado, yo siento que podemos ver adolescentes que están sufriendo de esa convivencia con los padres, que necesitan su espacio, que necesitan ver a sus amigos, que quieren salir corriendo de la casa. Pero por otro lado, también tenemos adolescentes que quizás antes le costaba un poco la socialización o tenían problemas con su grupo de pares, con sus amigos, y entonces se sienten más resguardados en la casa, ¿no? O sea, como que se sienten más protegidos. Entonces no podemos generalizar de que todos están pasando por lo mismo, o sea, están pasando por situaciones distintas, pero este grupo que mencioné ahora, o sea, los que se sienten resguardados, los padres tienen que seguir motivándolos a tener interacciones con sus amigos, ¿no? Y lo que Vivi decía antes, que me parece interesante mencionar, es que a estos adolescentes que tenían situaciones anteriores antes, por ejemplo, vamos a suponer un adolescente que tenía síntomas depresivos, generalmente ahora esas cosas se están agravando. Entonces los padres tienen que tener cautela y tienen que estar pendientes de esto y ver cuándo necesitan recurrir por ayuda, ¿no? Por ejemplo, los niños que antes tenían problemas de déficit de atención y hiperactividad en la escuela, siguen teniendo el problema. Ahora tienen la escuela en casa o lo que sea y necesitan el apoyo y los padres tienen que saber que estos niños no es que, o sea, necesitan todavía de ellos, ¿no? Eh, y bueno, creo que eso es lo que quería mencionar antes de hablar de los tips. ¿Quieres decir algo más Yo creo que podemos arrancar con los tips, un uh-huh. poquito para irnos a cositas que les puedan ayudar de una forma más concreta y Okay. ver si entonces tienen algún comentario, ¿no? Ok, el primer tip que les vamos a dar es el siguiente. Reconoce y acepta la etapa de vida en la que se encuentra el adolescente. Y voy a decir etapa entre comillas, porque una de las cosas que les quiero decir para que sientan un poquito de alivio es que esto es una etapa. Tuvo un principio y eventualmente va a tener un final. No es que siempre va a ser así, ¿no? Entonces, cuando estamos un poquito desesperados o frustrados de que no sabemos cómo manejar a nuestro adolescente, acordémonos que es una etapa que va a pasar. Lo otro importante de este tip es reconocer la etapa de vida en la que el adolescente está. El cerebro adolescente funciona muy distinto al cerebro de un niño y de un adulto. Las cosas que les gustan son distintas, las cosas que les motivan son muy distintas. Entonces, saber reconocer eso. Por ejemplo, una de las cosas que ocupa mucho en la mente del adolescente, y es normal y es parte del crecimiento, son las relaciones interpersonales. ¿Ok? Por ejemplo, es una edad donde empiezan a fijarse los niños en las niñas o las niñas en los niños, donde empiezan a querer tener encuentros con las personas del sexo opuesto. Hasta este momento era mucho como que habían actividades de hombres, actividades de mujeres, ahora empiezan a mezclarse. Entonces, esas cosas están en las cabezas de ellos y no podemos negarlo. Tenemos que abordarlo, tenemos que, si quieren pasarse 1000 horas hablando por teléfono con, ¿sabes? La niñita que conocieron, o si quieren, ¿sabes? Uno a veces se frustra y dice, pero ¿por qué le dedicas tanto tiempo a eso y no le dedicas tiempo a las tareas o a la escuela o te pedí que arregles tu cuarto o que hagas tu cama? Porque eso es la etapa de la vida en la que ellos están. Son rebeldes, tienen ideas nuevas, quieren ir en contra de los límites muchas veces, pero si podemos aceptar y reconocer la etapa en la que están, no quiere decir que les vamos a dar permiso de hacer cosas que no deben, o hay reglas que al final tienen que cumplir, pero de esa manera puede ser la relación un poco más llevadera, ¿no? Sabiendo dónde ellos están y qué cosas son importantes para ellos. Okay. El siguiente tip, Nicole. El siguiente tip les va a parecer un poco gracioso, pero es usa el sentido del humor. A veces podemos reírnos de nuestras propias dificultades. Cuando hablamos de usar el sentido del humor, quiero aclarar que no nos estamos refiriendo a que uno tiene que burlarse o usar un humor agresivo. Estamos hablando de un humor sano, porque obviamente un mal sentido del humor puede causar daño y la persona se puede sentir menospreciada. Pero a través del humor se ha demostrado que nos podemos comunicar de una mejor manera con los adolescentes. No podemos tomar todo con tanta seriedad, o sea, cada cosita, cada frustración, cada cosa que hacen, porque cuando hacemos eso lo que pasa es que usualmente reaccionamos de una forma exagerada y asuntos pequeños se vuelven mucho más grandes de lo que son. El humor entonces puede ser usado como una herramienta para poder afrontar situaciones inciertas y estresantes como la que estamos pasando ahora. Reírnos no hace que neguemos la realidad que estamos viviendo, pero es una buena forma para acercarnos a nuestros adolescentes. Cuando nos reímos juntos, hace que ellos se sientan parte de, es como algo como que nos une, ¿no? Y aparte de eso, se ha demostrado que el humor tiene muchos efectos positivos sobre la salud emocional, como reduce el estrés, hace que afrontemos las cosas como con más facilidad,
podemos ver como que las cosas con una perspectiva más positiva, atrae a las otras personas. Siempre queremos estar cerca de la gente que tiene buen humor, no de la gente que está como que de mal humor, ¿no? Y en términos físicos, reírse mejora la oxigenación del cerebro y del cuerpo en general. Entonces estimula el sistema inmunológico, algo que es muy importante en estos momentos, ¿no? Entonces, como vemos, tiene muchos beneficios. Sí. Por ejemplo, un ejemplo de esto del humor. Si llega el adolescente y está bravo y no quiere estar en casa y dice algo como que en verdad quisiera largarme de aquí, ¿no? Si lo tomamos de una manera seria y decimos, bueno, pero que esta es tu casa y aquí somos tantas cosas que hacemos por ti y tú te quieres ir, o sea, entonces hacemos, como Nicole dice, el problema más grande. Pero si yo le respondería con humor, le diría, bueno, a mí también me gustaría estar ahorita mismo en Australia, de vacaciones, o sea, como diciendo, a veces yo también quiero irme, a veces, y entiendo esa necesidad, de repente él se va a reír de mi comentario y ahí rompemos un poquito el hielo y ya podemos hablar con más facilidad de qué es lo que lo tiene tan bravo o tan frustrado, ¿no? O sea que en verdad el sentido del humor es súper importante y como les comenté al principio, ese es el tema que vamos a estar trabajando en la charla para papás a finales de mes. Ok, el tercer tip, genera oportunidades y espacios para fortalecer las relaciones familiares. Y esto es súper importante en este momento, porque así como hablamos de que el adolescente está en una etapa, muchos adolescentes en estos momentos de la vida buscan resguardarse, buscan tener como su propio mundo, que generalmente es en su cuarto, y pueden quedarse días enteros ahí, salen a comer y vuelven a entrar, como que ellos no necesitan o piensan que no necesitan el espacio familiar. Y si nosotros no generamos espacios para estar con la familia, no los ayudamos a entender que en verdad ellos sí necesitan eso. Ellos sí necesitan conversar con sus padres, con sus hermanos, ver qué está pasando en el mundo, ver cómo están los abuelitos. Entonces, debemos crear espacios para fortalecer las relaciones familiares. Por ejemplo, decir, ok, vamos a tener una vez a la semana una noche de películas y vamos a escoger todos una película que ver, o vamos a tener una noche de pizza y vamos a cocinar todos juntos, o si sabemos que les gustan los deportes, vamos a ver tal partido con ellos. Eso sí, tenemos que adaptarnos a actividades que ellos puedan disfrutar, que nosotros podamos disfrutar también, en horarios que ellos puedan disfrutar. O sea, obviamente si decimos que la actividad es el sábado a las 8 de la mañana, ellos no van a estar contentos, ¿no? Ellos a esa hora les gusta dormir, por ejemplo. O sea, como que sean cosas que si al principio ellos van a venir a regañadientes, eventualmente lo van a disfrutar. Algún juego de mesa, jugar cartas, armar un rompecabezas. O sea, hay muchas opciones en las que sentimos que al principio los tenemos que presionar un poquito, pero después ellos van a buscar un poquito esos espacios de relajación y donde uno puede estar en familia de una manera agradable, ¿no? Pero como les digo, tenemos que nosotros como papás generar esos espacios y pedirles que ellos se unan a nosotros al principio, porque si no la tendencia natural del adolescente es aislarse, no es a buscar este tipo de contacto. Claro, entonces como padres tenemos que ofrecer estos espacios para que ellos puedan integrarse a esto, ¿no? Creo que también las comidas era otro, o sea, ahora que estamos en casa, que podemos comer con ellos, es un buen momento también para interactuar, ¿no? Y otra cosa que quería decir de eso que estabas hablando ahora es que es importante que en esos momentos que estamos tratando de convivir juntos, en verdad estemos prestando atención de verdad. Porque si yo quedé con mi hijo para jugar, con mis hijos para jugar Monopolio, por ejemplo, pero yo estoy pegada al celular, ellos se dan cuenta. O sea, ellos se dan cuenta que no estás ahí de verdad. Entonces uno tiene que generar espacios, pero que uno esté de verdad, ¿no? Ok, entonces el siguiente tip es el siguiente. Escoge tus batallas, ¿ok? No podemos andar peleando por todo. A veces tenemos que hacer arreglos y negociaciones, ¿ok? ¿Qué pasa cuando peleamos por todo? Estamos poniendo en riesgo una relación que nos ha costado construir, o sea, que nos ha costado construir a través de los años, ¿no? Con ellos tenemos que escoger nuestras batallas. Nosotros tenemos que saber que a veces hay que prohibir y castigar de una manera empática, con respeto, sin humillaciones y obviamente sin golpes, pero también hay que saber que hay que hacer arreglos. Los hijos en verdad esperan que los padres asuman un rol de adulto protector. De esa manera se sienten más seguros, así que no tienen que sentir miedo en poner reglas, ¿ok? No hay que dudar cuando hay que hacer eso. Ahora, tenemos que saber que cuando vamos a escoger nuestras batallas, no tenemos que pensar que siempre tenemos que dar lecciones. O sea, a los padres les gusta como que hacer de todo como que si fuera una lección. Nosotros tenemos que tratar de que el adolescente piense, busque soluciones, que él trate de reflexionar, en vez de nosotros decir qué fue lo que hiciste mal, qué es lo que tienes que hacer, todo esto. O sea, nosotros si estamos motivándolo a él para que él piense, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos preparándolo para que en el futuro, cuando se enfrente a otra situación, pueda salir con una mejor opción. O sea, lo estamos como entrenando de alguna manera, ¿no?
Otra cosa que tenemos que tener cuidado cuando regañamos a nuestros hijos es de no hacer comparaciones. Muchas veces hacemos comparaciones con hermanos o con amigas o lo que fuera que tienen un mejor comportamiento. Quizás nosotros pensamos que estamos tratando de hacerlo mejor, pero lo que estamos haciendo en ese momento es que le estamos diciendo que no es suficiente lo que él está haciendo. Entonces estamos como que dañando o lastimando un poco su autoestima. Entonces hay que tener mucho cuidado con las comparaciones. Y otra cosa que también usualmente hacen los padres es que anticipan los fracasos. Por ejemplo, vamos a suponer que al día siguiente tiene un examen y no estudió. Entonces, usualmente el papá le dice, te va a ir fatal, tú vas a ver que te va a ir malísimo porque no estudiaste, porque no sé qué. O sea, eso es anticipar un fracaso. No sabemos, en verdad, no sabemos si al final se la va a arreglar y va a estudiar en la mañanita y de repente, ¿sabes? Va a salir de eso y va a salir victorioso. Entonces, cuando anticipamos los fracasos, ¿sabes? Los hacemos sentir mal, como si no tienen una valía, como que si no sirven. Y lo otro que es muy importante cuando peleamos con nuestros hijos es que tenemos que poder reconocer cuando metemos la pata, porque a veces nos vamos a equivocar. O sea, a veces vamos a de repente hablar un poco de más o subir un poco la voz o de repente hacer cosas que quizás no son las mejores en el momento. Pero es muy importante que los hijos puedan reconocer que sus padres también no son perfectos. Que se equivocan y que cuando cometen errores pueden disculparse, ¿no? Entonces es importante que tratemos de reparar cuando hacemos algo que sabemos que no nos salió tan bien, ¿no? Sí. Y Nicole, quería rescatar aquí algo una pregunta que hubo en el chat hace un ratito mientras hablabas, de alguien que dijo que tiene una hija de 20 años, que ve que ella disfruta y se ríe con los abuelos, con las amigas, que estudia mucho, o sea, está dedicada a sus estudios, pero que le cuesta integrarse con ella, a la mamá, o sea, ella con la mamá. Y lo que quería decir aquí es de que para nosotras mamás a veces es muy duro ver cómo nuestros hijos se separan de nosotros. Pero este es un proceso natural a esta edad. Ellos, para encontrarse a ellos mismos, necesitan separarse de sus padres. ¿Y por qué no lo hacen de sus abuelos o de los primos o de los amigos? Porque la simbiosis original no viene de los abuelos, viene de los padres. O sea, ellos estaban pegados a los padres y necesitan separarse de los padres para encontrarse ellos mismos. Ese proceso a veces es como muy abrupto y uno se tiende a sentir rechazado. Pero quiero que sepan que es un proceso normal en el que ellos están buscando su propia identidad, están buscando diferenciarse y ser únicos. Y a veces para eso tienen que separarse los padres. Lo que yo sugeriría ahí es que trate uno de encontrar al adolescente en donde él está, no tanto que el adolescente venga donde uno, sino ir donde ellos están. O sea, por ejemplo, si sientes que no pasa mucho tiempo contigo o no se ríe, de repente si un día les está en su cama viendo una serie, entonces tú le dices, ¿me puedo acostar un ratito aquí contigo a ver la televisión? Y vas y ves lo que ella está mirando y te ríes y le preguntas qué está pasando con estos personajes. O sea, como que tratas de buscar territorios en común para que empiecen a otra vez surgir esas alianzas más sanas, que ya no es una alianza como era cuando eran niños, pero que se pueden relacionar a través de esas interacciones. Uh-huh. Y con eso voy a ir al próximo tip. El próximo tip es el siguiente. Dice, si vas a discutir, o sea, si ya no funcionó lo que Nicole habló de escoger las batallas, de tomar bien las decisiones, si ya vas a discutir, mantén los ingredientes separados, no hagas un sancocho. Y esto es algo que los papás hacemos muchísimo, ¿no? A veces como que aguantamos no decir nada, pero de repente algo nos pone muy bravos y sacamos toda esa rabia como un sancocho, ¿no? ¿Qué es un sancocho? Es una sopa donde están todos los ingredientes mezclados, el pollo con la zanahoria, con el maíz, con la papa. Entonces, cuando uno hace un sancocho, cuando uno discute, de alguna manera, no le explicas al adolescente qué es lo que hizo mal, ¿no? Porque entonces empiezas a discutir y dices, bueno, porque es que te fue mal en el examen de matemáticas y ayer fuiste grosero con tu papá y tienes tu cuarto hecho un desorden y el otro día me faltaste el respeto. Entonces, la persona se queda inundada de todas estas cosas que nos molestan, pero en verdad no sabe qué es lo que verdaderamente en ese momento te hizo perder la paciencia o te hizo regañarlo. Ay, Entonces, ni no, por qué empezó la pelea. y de esa misma manera no sabe qué correctivos tomar, porque le dijiste tantas cosas que no sabe ni por dónde empezar. Entonces, si ya vamos a discutir, tenemos que separar los ingredientes y escoger cuál es el que vamos a discutir. Si el tema es que tu cuarto es un desastre, entonces hablemos de tu cuarto es un desastre. Tienes que recoger tu cama todas las mañanas, la ropa sucia tiene que ir a su lugar, tienes que llevarla a la lavandería, no podemos seguir con este desorden. Entonces, de repente, él va a entender, va a buscar correctivos y va a poder, o sea, involucrarse en esa discusión. Pero no mezclemos el cuarto con la grosería, con la escuela, ¿sabes? Con todas las cosas que no estamos conformes. Tratemos de enfocarnos en una y resolver esa una y después otro día pasamos a la próxima. Ok. Bueno, y con eso entonces vamos al siguiente tip que aquí ya están
haciendo preguntas al respecto. Por ejemplo, alguien preguntó, gracias por su consejo, ¿cómo hago para limitar el uso de la tecnología? Ahorita el siguiente tip es establece reglas claras y consistentes. Aquí lo primero que quiero decir es que las reglas de cada casa son distintas. Entonces yo no tengo como que un manual de que diga cuáles son las reglas que funcionan en la casa de Vivi, en la mía, en la otra. O sea, no hay un manual en conjunto. Entonces uno tiene que saber como que cuáles son las reglas que uno va a poner que para uno son importantes y que no son negociables y cuáles son las otras que de repente vamos a negociar. Obviamente que la pandemia ha cambiado todo. O sea, antes los hijos se iban a la escuela, regresaban a las 4 de la tarde, quizás uno regresaba al trabajo, uno los veía unas cuantas horas al día. Ahora todo ha cambiado. Entonces, obviamente, tenemos que reajustarnos a todo eso que está sucediendo, ¿no? Entonces, hay varios puntos que yo creo que hay que tener como que en mente al momento de establecer las reglas. Antes de establecer las reglas, lo primero que le quiero decir es que con niños chiquitos uno puede agarrar y decir, bueno, estas son las reglas y se cumplen y punto. Con los adolescentes no es así. Con los adolescentes, ok, yo puedo poner reglas que yo digo se cumplen y punto, pero hay otras que yo me tengo que sentar y negociar. Bueno, ¿sabes qué? Ven, vamos a hacer el horario, vamos a ver cómo tú crees que esto te puede funcionar. Si uno lo involucra en parte de esto, él va a asumir más responsabilidad. Pero lo que pasa es que si nosotros queremos imponerlo, eso no nos va a ir bien. Entonces yo sugiero que al momento de establecer como estos horarios y rutinas, uno trate de hacer las rutinas con él. Por ejemplo, uno de los puntos es el tiempo de sueño, que ahí alguien lo mencionó por ahí. Los niños necesitan dormir, los adultos necesitan dormir, los bebés necesitan dormir, todo el mundo necesita dormir, porque cuando uno no duerme, al día siguiente uno no funciona bien. Así que si mi hijo se quedó en la noche jugando Fortnite hasta las 3 de la mañana, yo no puedo pretender que se conecte a las 8 de la mañana a la escuela y que tenga un funcionamiento ejemplar. Eso no va a suceder. Entonces, para eso nosotros tenemos que establecer como que rutinas de sueño. Obviamente que quizás no son las mismas que antes, pero tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que poder explicárselos, no podemos esperar de que te duermas todos los días a las 3 de la mañana, vamos a ver cómo vamos a solucionar esto, aquí no funciona esto, entonces uno trata de establecer una regla junto a ellos, ¿no? Pero es importante que los chicos duerman, o sea, esto es algo que yo he escuchado mucho, de que no están durmiendo lo suficiente, y como padres tenemos que saber que o sea, es nuestra obligación, ¿no? Cuidar un poco el sueño de ellos también, ¿no? Entonces, bueno, rutina de sueño, número uno. Lo otro que pienso que es importante es el tiempo que se dedica a la escuela, ¿ok? Hay que dejar claro la importancia de que sigan cumpliendo con los deberes escolares. Por ejemplo, eh, hay casas en que se ha decidido de que, por ejemplo, las pantallas no están, las pantallas extras, porque está la pantalla de la escuela, las pantallas extras no están permitidas hasta que se termine el horario escolar. Por ejemplo, no puedes usar TikTok ni Instagram o lo que fuera hasta que termines con la escuela. Ya después cuando termines con la escuela, pues ya puedes ver un poco de eso. Pero uno tiene que establecer algún tipo de regla, porque de esa manera también los estamos protegiendo. No tampoco podemos estar al garete y decir como que, bueno, que hagan lo que quieran. El problema de las pantallas es que antes era mucho menos el tiempo que utilizaban las pantallas, ¿no? Y antes, o sea, casi que las demonizábamos, pensábamos que no las tenían que usar y ahora en muchas casas también ha funcionado un poco de salvavidas, porque hay que aceptar que muchos padres también han, como que les han otorgado las pantallas como para mantenerlos, tú sabes, como que Alma. tranquilos, correcto, calmados o lo que fuera, pero tenemos que saber que esto también tiene consecuencias. Otra cosa que a mí me parece que es importante establecer en las reglas es la higiene personal. Los niños se tienen que parar en la mañana y alistarse. No pueden estar en pijama todo el día. O sea, eso no hace que puedas empezar el día, ¿no? Ejercicio físico. O sea, a mí me gusta que uno se siente con el ausente la idea, mira, papá, tú antes jugabas fútbol, jugabas basquetbol, ahora no estás haciendo nada de eso. Vamos a ver qué vas a hacer ahora. ¿Cuándo quieres hacer ejercicio? Te mira que esta aplicación, que no sé qué, que aquí puedes hacer ejercicio. Uno le va mostrando ideas para que él te diga, ah, bueno, mira, esto me parece bien, ok, ¿qué días crees que lo puedes hacer? Y entonces uno lo va como que ayudando, como que a armarlo, ¿no? Con las hijas también, ¿no? Eh, tiempo libre, hay que dejar tiempo para estar libre y para estar solo. Como hablamos antes, los adolescentes necesitan espacio en su cueva, o sea, solos, o sea, muchas veces el cuarto o lo que fuera. Tenemos que respetar un poco ese espacio, ¿no? Pero a la vez, cuando vemos que se están aislando demasiados, hay que también buscarlos un poco y traerlos. Correcto. Eh, Digo, y y para terminar el tema de la tecnología, Nicole, tú dijiste muy claro, hay que uh-huh, establecer rutinas. Ahora, yo le digo a los papás, o sea, si bien es cierto es una negociación,
no puede ser una sugerencia. No puede ser, si hay un niño que siente que está pasando demasiado tiempo en los videojuegos, por ejemplo, no le puedes decir, es que te sugiero que hagas ejercicio o es que te sugiero que vayas a jugar un juego de mesa con tus amiguitos porque ya están adictos al juego, no lo van a parar. Tiene que ser una negociación que implique entonces una regla que ellos van a seguir. Por ejemplo, acordamos que de 4 a 6 no vas a jugar videojuegos y vas a ver si puedes salir al balcón o si puedes picar una pelota o buscar otras opciones, porque tienen los recursos, pero el videojuego hace que no los puedan usar, que estén muy enganchados al videojuego. Entonces hay que ayudarlos a salir de ese enganche para que puedan un poquito descubrir otras actividades que les pueden gustar. Claro, y no nos olvidemos que también a través de la tecnología es que ellos se están relacionando, ¿ok? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, o sea, de por qué están pasando más horas también en la tecnología. Obviamente tenemos que cuidar eso, tenemos que cuidar los horarios, tenemos que estar pendientes de cuánto tiempo están ahí y de para qué están usando la tecnología también, ¿ok? Ok, vamos al siguiente tip. Y el siguiente tip es el siguiente. Mantén los canales de comunicación abiertos y sé empático con sus sentimientos. Hemos hablado ya un poquito de eso, ¿no? Como que nos quejamos, por ejemplo, que no nos hablan, pero cuando estamos en la mesa y alguien está opinando de política o de cuál es el mejor tratamiento para el COVID y ellos dan su opinión, le decimos, tú no opines, tú eres muy chiquito, tú no sabes de qué estás hablando. Y eso automáticamente cierra el canal de comunicación. Entonces, si queremos que ellos se comuniquen, hay que dejar que se comuniquen de la manera en que ellos están pensando, ¿no? A veces dicen cosas que no nos parecen las más lógicas, pero no importa, es una expresión de ellos mismos y ellos con el tiempo se van a dar cuenta de que, bueno, esa no era la mejor opción o van a ver cómo sus comentarios pueden o no aportar a la conversación familiar. Entonces es muy importante porque si no después nos sentimos que le estamos como jalando la lengua todo el tiempo y nos responden en monosílabas, sí, no. O sea, tenemos que poder hablar de una manera abierta, empática con ellos y hablar también de las cosas que a ellos les gusta hablar. A veces ellos quieren quitarse media hora, echarnos el cuento de que fulanita se peleó con menganita. Y a nosotros nos parece insignificante, pero bueno, eso es lo que está jalando la energía de ellos. Ese es el tema que ellos necesitan revisar. Y entonces para poder mantener el canal de comunicación abierto, tenemos que poder quedarnos en esos temas que son de interés para ellos en este momento. Claro, que lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos meter nuestros temas, hablar de lo que nosotros queremos hablar, como cuando iban a la escuela y llegaban de la escuela, entonces uno pregunta, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te fue en el examen? Y las respuestas como eran monosílabas, bien, bien, bien. Ellos no quieren hablar de eso, entonces uno tiene que estar como que bien in tune, o sea, de qué son las cosas que ellos quieren hablar y darle espacio para que ellos puedan hablar de estas cosas, ¿no? Y como tú dices, como que darle la importancia que tienen, ¿no? Porque quizás a nosotros no nos parece importante, pero para ellos es el mundo, o sea, de importante, ¿no? Correcto. Ok, entonces, bueno, vamos a pasar al tip siguiente, que es el número 8, que dice así, entiende qué significa el caos. Aquí nosotros teníamos una imagen que era como la imagen del cuarto adolescente, o sea, de cómo es el cuarto de un adolescente, ¿no? Los padres siempre relatan que es un desastre, todo está tirado, todo es un desorden, todo es así. Pero lo que yo quiero que tratemos de entender ahora es qué significa ese caos. O sea, después de todo lo que hemos visto, de que todo lo que está pasando en toda esta transición de la niñez al ser adulto, en una adolescencia normal, y ahora sumando todo lo que está pasando en la pandemia, su mundo es un caos, o sea, su mundo interno es un caos. Y cuando nosotros vemos el cuarto, patas para arriba, eso es un reflejo de lo que está pasando internamente, ¿no? Entonces, obviamente no es que tenemos que dejar que entonces el cuarto esté patas para arriba y no hacer nada con eso. Uno a cierta medida como uno puede, uno lo va ayudando como que a organizar un poco ese caos. Pero no es que entonces uno pueda andar así como, ¿sabes? O sea, como loco, diciendo, recoge tu cosa, no sé qué. O sea, como que la idea es que podamos entender un poco por qué ellos están un poco en ese desorden, ¿no? Porque es un poco ese desorden interno, ¿no? Entonces es un poquito empatizar y entender eso para poder ver por qué viven en este desorden. Y muchas veces, no sé si tú compartes esta opinión, pero ellos saben como que dónde están sus cosas en su desorden, ¿no? Correcto. O sea, como, ellos saben cómo encontrar sus cosas en su desorden. Entonces, bueno, es un poco entender eso, ¿no? Ok. Exacto. Ok, el tip número 9, ya nada más nos faltan dos, es el siguiente. Dice, disminuye el discurso negativo, ¿no? Que eso es algo que muchas veces hacemos. Tenemos que poner lo que les decimos de forma positiva. No les preguntes qué es lo que te pasa, cuál es tu problema, no te entiendo por qué haces las cosas así.
O sea, ya uno sabe qué es lo que le pasa, ya sabe posiblemente cuál es el problema. O sea, si cambias esa misma pregunta y le dices, por ejemplo, ¿cómo puedo ayudarte? O quieres hablar del tema, automáticamente estamos ayudándolo a no vernos como una amenaza, sino como un posible ayuda o como un posible proceso a través de nosotros, ¿no? Entonces, cambiemos el discurso negativo, aunque a veces estamos un poquito frustrados o bravos, y traigamos un discurso positivo. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué te ayudo? ¿Qué fue lo que te pasó? O sea, esto muchas veces pasa con la escuela. Tenemos muchos comentarios de mamás que dicen que la escuela los frustra mucho, que la entrega de trabajo, que no han tenido un día libre, que no paran. Entonces, a eso uno le dice, bueno, pero tú sabías que había que entregar ese trabajo mañana. Sí, él sabía, pero decirle eso no lo va a ayudar. De repente lo va a ayudar a decir, ok, ¿qué puedes hacer al respecto? ¿No? Y entonces él puede pensar y decir, bueno, puedo escribirle un correo a la maestra o puedo subirlo un poquito más tarde, y de esa manera entonces lo hacemos sentir mejor con sus decisiones y no peor. Y eso está íntimamente relacionado con el último tip y de repente con lo que queremos dejarles en la mente, que es... Sí, el último tip es el siguiente: aumenta los refuerzos positivos. Ellos necesitan escuchar cosas buenas de ti. Entonces, así como hablamos anteriormente de que hay que decir cuando las cosas están mal, tenemos que también poder decir cuando las cosas van bien. O sea, tenemos que poder felicitarlos cuando hacen las cosas bien. Hay que decirles cosas como estoy orgullosa de ti, lo hiciste muy bien. Ellos necesitan escucharlo. Hay que demostrarles que estamos ahí para ellos, en las buenas y en las malas. O sea, aunque el adolescente sea rebelde o no se esté portando como nosotros queremos, nuestros hijos necesitan saber con seguridad que cuentan con nosotros. Hay que expresar el amor que tenemos por ellos. Hay veces los adolescentes son así como que, no me quiero un besito o lo que sea, así. Pero esto es un poquito una farsa. O sea, ellos de todas maneras necesitan recibir muestras de cariño de nosotros. Ellos necesitan y deben de saber cuánto los queremos. No nada más que lo piensen, lo necesitan escuchar. Esto es importante para su salud emocional. Los adolescentes en verdad que mantienen una buena relación con sus padres tienen menos probabilidades de correr riesgos. Y este es un buen momento para que uno pueda fortalecer esa relación con ellos. O sea, queremos construir una relación basada en respeto, comprensión, confianza y preocupación. Hay que valorarlos, hay que pasar tiempo con ellos, hay que reconocer sus fortalezas, apoyarlos y siempre recordarles que los queremos. No sé si quieres tú Como decir dijo algo más. Nicole, hoy hablamos un poquito de las cosas comunes en la adolescencia. Hoy no hablamos de los riesgos de la adolescencia o de los peligros de la adolescencia, porque justamente creemos que con este tipo de pequeños consejos que pueden parecer sencillos, podemos ayudarlos a ellos y podemos prevenir que el adolescente caiga en conductas de riesgo como formas de saciar estas necesidades que muchas veces están en la casa o en la familia. Estas necesidades de aceptación, de amor, de cariño, de validación. Entonces, a través de estas cosas positivas y de seguir un poquito los tips que nos damos hoy, podemos hacer, yo creo, en general la vida del adolescente más agradable, pero en especial durante estos momentos que para todos está siendo difícil y cambiante y un reto en general. Así que bueno, nada más queda agradecerles por escucharnos. Como les dije antes, cualquier pregunta o información, escríbanos a nuestras redes de Fundación Relaciones Sanas o de IPI Panamá. Y que de alguna manera ahí podemos seguir en contacto. También queremos escuchar qué otros temas quieren oír de nosotras. Podemos seguir para programar otras reuniones como estas, donde podemos seguir profundizando en temas de salud mental. Bueno, muchas gracias a todos los que nos Bien. acompañaron. Ya saben Muchas cuáles son, gracias. contactarnos a través de las redes. Y bueno, espero que esto haya sido productivo para ustedes. Muchos saludos.